Pues vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Dios, por este día que tú nos has permitido, Padre. Ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, ministre a cada uno de los corazones, porque tú sabes, Dios, lo que cada uno de ellos está viviendo, Padre. Tú sabes, Señor, cómo cada uno de ellos ha reaccionado a tu palabra, y tú sabes cómo ministrarlos a cada uno, Padre. Guíanos en esta mañana, llévanos a través de la Escritura a conocer más a Jesús. Llévanos a incrementar nuestra fe. Llévanos, Padre, a estar seguros del Evangelio, Señor. Y, Padre, guíanos, Señor, para poder permanecer firmes en la fe todos los días de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando terminamos la Semana Santa y la semana pasada hablamos acerca de testigos de la resurrección. Y no precisamente, les mencionaba la semana pasada que no precisamente son testigos de que vieron a Jesús resucitar. Nadie vio a Jesús resucitar. Supieron que había resucitado y tuvieron las evidencias porque la tumba la vieron vacía. Vieron las sábanas, vieron el manto que cubría la cabeza y oyeron el testimonio después de los que habían tenido un encuentro con Jesús resucitado. Y esos fueron los testigos que estuvieron hablando y que estuvieron diciendo que ellos podían decir que Jesús había resucitado porque lo habían visto. Y algo que me gusta a mí pensar es que todo lo que vemos en este mundo ya fue creado. Ya había sido creado antes de que nosotros lo viéramos. Nosotros simplemente lo estamos descubriendo. Es como el día que se descubrió el ADN. Fue una maravilla científica, pero el ADN ahí estaba desde el principio. A través de él fue que fuimos creados cada uno y se formó cada uno de manera tan singular. Hay cosas que no sabemos, pero que ahí están. Y el Señor no nos quiso revelar todas las cosas. Si no, la Escritura nos hubiera dado un manual. ¿Ha comprado usted algún aparato eléctrico que trae un manual? Normalmente son los aparatos eléctricos. Lo demás es ábrelo y úsalo. Sobre todo los que se tienen que armar. Ábrelo y atínale porque no somos buenos para las instrucciones. Pero casi todo trae un manual y te dice cómo va a funcionar. Y muchas veces la gente dice, es que la Biblia es el manual. La Biblia es la palabra de Dios revelada para que conozcamos al Mesías. Pero no todo está ahí. Ay, caramba, dices, ¿cómo que no todo está ahí? No, hay cosas que Dios no nos ha revelado. Como esta parte, nadie vio a Jesús resucitar. ¿Cómo resucitó? Hay una teoría que dice que estando Jesús en la tumba, los ponían acostados, envueltos así entre las especies aromáticas, les ponían las sábanas envueltas y le ponían un velo especial sobre la cabeza. Y hay una teoría que dice que se esfumó y que las sábanas, perdonen, las sábanas y con lo que lo envolvieron, así como si se hubieran desinflado. Pero no se esfumó Jesús. ¿Por qué no se esfumó? Porque cuando entraron a ver la tumba, estaban acomodados. La ropa que le habían puesto, las sábanas y el velo, estaban acomodados de diferente manera. Sobre todo el velo que cubría la cabeza estaba puesto aparte y estaba así muy acomodadito. Así como cuando salimos nosotros en la mañana de la casa, que se queda la cama tendida y toda la pijama dobladita y todo. Así estaban las cosas de Jesús. O sea que no se esfumó. Los testigos, la semana pasada hablamos de los sacerdotes y que los sacerdotes en realidad no fueron testigos, pero fueron gran ayuda para testificar que Jesús había resucitado y tenían tanto miedo de que la gente supiera que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que no creyeran que había resucitado. Y una de esas cosas fue que compraron a los soldados romanos, les pagaron, dice la escritora, mucho dinero, no les dieron una dádiva, les pagaron mucho dinero y los protegieron para que no los mataran, porque lo que les había pasado era morir, porque habían perdido al que estaba ahí guardado. Los sacerdotes se empeñaron en que la gente no creyera la resurrección y lo único que hicieron es dar más evidencias de la resurrección. Hicieron que Pilato sellara la tumba y la tumba se abrió
Le hicieron que pusiera una piedra que nadie iba a poder mover. Y la piedra se movió. Hicieron decir que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Y nadie lo pudo probar. Ninguno de los discípulos estuvo preso por robar el cuerpo de Jesús. Los sacerdotes contribuyeron, cada uno de los testigos que pueden ahora, que pudieron decir y que ahora podemos tener el testimonio de ellos en la Escritura. Cada uno fue parte de un propósito que Dios había hecho para cada uno de esos testigos. Los sacerdotes fueron instrumento, pero acuérdese que Dios usa cualquier cosa. Pues mire, nos ha usado a nosotros, me ha usado a mí. O sea que Dios no necesita dones y talentos, Dios necesita corazones. Y cuando los corazones se revelan, Dios puede hacer que obren a su favor de todas maneras, como sucedió con Pilato haciendo que Jesús fuera crucificado. Todos piensan que Pilato tenía la autoridad y Jesús le dijo, no tendrías ninguna autoridad si no te es dada de arriba. Tienes autoridad de mí porque te es dada de arriba. Te están permitiendo lo que me vas a hacer. El Padre va a permitir lo que me vas a hacer. No eres tú decidiéndolo. Así que todos estos testigos están en medio de varios propósitos que vamos a hablar del día de hoy. Esos propósitos era primero afirmar que Jesús no desapareció, ni terminó con su muerte. Su cuerpo desapareció, pero lo vieron resucitado. También era confirmar que no había sido una resurrección únicamente espiritual. Hay muchas personas que dicen que lo que pasa es que el espíritu de Jesús hizo no sé qué tantas cosas y que su cuerpo no tuvo nada que ver. Pero la resurrección de Jesús confirmó que los muertos en Cristo seremos levantados y nuestro cuerpo reunido. No sé cómo va a ser nuestro cuerpo. Le puedo decir que no le va a doler nada, porque no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Pero no sé cómo va a ser nuestro nuevo cuerpo. Pero Jesús tuvo un cuerpo diferente. Y vaya que tuvo un cuerpo diferente, porque en uno de los pasajes de la Escritura dice que están los discípulos reunidos y en eso aparece Jesús en medio de ellos. Las ventanas y las puertas cerradas. ¿Tenía un cuerpo que podía traspasar las ventanas y las puertas? ¿O tenía un cuerpo que podía aparecer aquí y luego allá? La Escritura no dice cómo lo hizo, nada más dice que apareció ahí en medio. El otro propósito es que era un tiempo de instrucción para los discípulos, pero no era un tiempo de instrucción de instrucciones finales. Y de esto creo que las mamás saben mucho de esto. Ya cuando se está yendo el hijo de la casa o uno mismo que está saliendo y no se te olvide que esto, ¿te acuerdas de no sé qué tanto? Oye, no se te vaya a pasar que... Hay unas mamás ahora muy modernas con WhatsApp, ¿verdad? Que ya después de media hora no se te vaya a pasar, que vas a ir por la ropa, que vas a... No estaba haciendo eso Jesús con los discípulos. Jesús los estaba afirmando realmente y les estaba dando una revelación que dice la Escritura que abrió su entendimiento, que los discípulos no habían entendido que las Escrituras hablaban de Jesús como el Mesías y ellos no lo habían entendido hasta que Jesús habla con ellos y les revela, dice, desde Moisés hasta los profetas, lo que la Escritura hablaba de él, y entonces lo entendieron. Era también un tiempo en el que iba a ser algo difícil para los discípulos y para los seguidores de Jesús, porque iba a ser una transición de tenerlo físicamente a ya no verlo. Jesús pasó de estar con ellos el día que Él resucitó hasta la ascensión, fueron 40 días los que anduvo Jesús y apareció en diferentes partes e instruyó a los discípulos, comió con ellos, apareció a las mujeres. Fueron 40 días en los que los fue preparando para esa transición de perderlo. Y a lo mejor se nos hace a nosotros fácil porque nosotros nunca lo vimos físicamente. A lo mejor tenemos algunos pensamientos y vemos en nuestra mente cómo sería encontrarnos con Jesús. Pero físicamente no hemos tenido a Jesús revelado con su cuerpo. En estos 40 días les mostró que se iba a ir, pero que los tenía que dejar preparados porque finalmente les había manifestado la gloria de Dios. A través de la resurrección y a través de mostrarles su cuerpo, le mostró toda la gloria de Dios y les mostró que iba a regresar. El último día, cuando Jesús asciende, es un evento público.
No es un evento que hicieron acá secretamente los discípulos y de repente Jesús desapareció. Es un evento en el Monte de los Olivos donde va Jesús, lleva a los discípulos y van los seguidores con él. Y de repente ahí asciende al cielo a la vista de todos. ¡Wow! Y les dice el ángel, ¿qué están viendo? ¿Por qué se quedan viendo al cielo? Este Jesús al cual acaban de ver subir, así como ha subido, así descenderá. Y esa es la esperanza que tenemos. Esos testigos que han participado a través de la Escritura para que nosotros conozcamos lo que sucedió. Esos testigos cumplen este propósito en nuestras vidas. Es para que nosotros seamos tan dichosos para creer sin haber visto. Levante la mano si alguno ha visto a Jesús. Yo tampoco la levanté. Y mire, cuando yo me convertí, yo era orgulloso, yo me consideraba santo, puro, sin mancha. Suena gracioso, pero era algo que había en mí. Yo creía que yo estaba bien y que lo que hacía me garantizaba estar con Dios. El día que en un evento, en medio de la oración, el Espíritu Santo me revela quién soy y me revela quién es Jesús. Ya se imaginarán dónde fui a caer. Me reveló que yo era lo más sucio de lo sucio que podía haber. Que todo lo que yo creía que era bueno en mi vida eran puras fachadas. Y muchos así vivimos y así estamos, pensando que podemos lograr algo nosotros. Sin embargo, el Señor trae estos propósitos de saber que Él ha resucitado para que creamos. Y en cada una de las personas que fueron testigos de que Jesús había resucitado, cada una de esas personas participó de estos propósitos de una o de otra manera. Y una de esas personas que fueron testigos de que Jesús había resucitado fueron las mujeres. ¿A quién fue la primera aparición de Jesús? A María Magdalena. Piense, no diga nada, nada más piense en qué pensó cuando escuchó el nombre de María Magdalena. Y ahorita le voy a decir por qué le pedí que haga esto. Ella fue la primera que vio a Jesús resucitado. ¿Por qué una mujer? ¿No sería más lógico pensar que los discípulos eran los primeros que lo iban a ver? A lo mejor Pedro, que era considerado el líder de los discípulos, que fuera el primero en encontrarse con Jesús, que fuera el primero en ver, ¡wow!, resucitó. Pero no sucedió así. El día de hoy, tampoco le voy a responder la pregunta de por qué fue una mujer a la que Jesús se le apareció. Porque no lo dice la Escritura. La Escritura no nos dice por qué Jesús escogió a María Magdalena para ser la primera que lo hubiera resucitado. No hay un versículo que le vaya a decir a usted, por esto lo hizo Jesús. Podemos pensar muchas cosas, pero a veces es incorrecto estarle queriendo poner cosas a la Biblia que la Biblia no dice. Porque después tratamos de hablar cuando la Biblia calla. Donde la Biblia calla, callémonos nosotros también. Si nosotros o a ustedes les pasa como a mí, de que imagino ciertos pasajes, se está imaginando usted el panorama, pero no decimos que dice lo que no dice la Biblia. No sé por qué escogió una mujer. Y no crea que no me quiebro la cabeza. Y no es porque yo quisiera que hubiera aparecido primero un hombre, sino porque yo quiero saber qué había en ella. ¿Por qué? No se quedó usted desde niño con esa pregunta en la cabeza. Los niños llegan a una etapa en su vida en que todo es ¿por qué? Cómete la sopa, ¿por qué? Y haz esto, ¿por qué? Y haz lo otro, ¿por qué? Todo quieren saber por qué, hasta que llega un día en que, bueno, no un día, ese mismo día, unas horas después, en que ya esto no hasta acá de por qué, sí. ¿Por qué digo yo que te lo vas a comer? Ahí sí tenemos respuesta, pero a veces los papás, aunque no lo crean, nos equivocamos los papás.
Pero no sé por qué Jesús escogió a María Magdalena. Sabemos algunas cosas de María Magdalena. María Magdalena era una de las seguidoras de Jesús. Y ahora sí, regresemos a lo que les pedí ahorita. ¿Qué pensaron cuando oyeron María Magdalena? Le voy a decir la idea que yo tenía en la cabeza para que no tenga que decir cada uno su percepción. Yo tenía en la cabeza que María Magdalena era una pecadora, que era prostituta. No hay evidencia en la escritura de que haya sido prostituta. De que haya sido pecadora, eso no es una revelación, todos somos pecadores. Lo único que sabemos de María Magdalena de entrada es que había sido una mujer que había tenido 7 demonios. Y luego lo que podemos partir de ahí de la escritura y ver que la escritura nos dice que María Magdalena había sido librada de 7 demonios. Podemos ver que María Magdalena acompañaba a Jesús y que había otras mujeres. Para los judíos eso era raro. Las mujeres tenían otro lugar. Y la verdad es que muchas veces el lugar que nosotros creemos que la Biblia le da a la mujer es el lugar que le dieron la gente, no Dios. Usted vaya al Génesis y vea cuando creó a Eva, y la crea de una manera maravillosa. No la creó igual que Adán, la creó diferente. Oh, bendito Dios por eso. Imagínense qué tragedia de mundo viviríamos si hubiera puros hombres. Si hubiera puros hombres, el mundo, una de dos, o era en blanco y negro, o tenía 5 colores básicos, punto. Ahora, nosotros no nos pregunte del naranja claro, naranja fuerte, naranja rosa fuchsia, rosa palo, rosa mexicano, rosa fuerte, rosa pastel. Yo veo un rosa y digo, ¿es rosa? Sí, pero es que es rosa palo. Pues de aquí lo veo medio rosa, pero no sé cuál sea el rosa palo. Creó a la mujer de una manera tan especial que le dio talentos, habilidades diferentes a los nuestros. Por eso tenemos un propósito diferente. Le alabamos a Dios, pero cada uno de nosotros cumple un propósito para Dios. Y no está el propósito del hombre arriba, abajo del de la mujer. Tenemos un papel de autoridad, sí, porque Dios nos delegó la autoridad. Y una de esas cosas que nos delegó es cuidar a nuestra mujer. Y eso implica cuidar a nuestras hijas, a nuestra esposa. Y cuidarla en una manera no sencilla. Nada más cuidarla así, como Cristo amó a la iglesia, punto. Ahí tenemos la fácil tarea. Dios las creó en una manera tan hermosa que esas mujeres, cuando encontraron a Jesús, lo seguían. Y entre esas mujeres que lo seguían, destacaba María Magdalena. ¿Y por qué le digo que destacaba? Vamos a ver Lucas 8, versículos 1 al 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Fíjese nada más. María había sido librada de 7 demonios. No puedo imaginar lo que es eso. No puedo imaginar ser atormentado por 7 demonios, no por 1, por 7. Y dice que fue librada. Cuando alguien es librado, la única forma en que tú puedas librar a una persona es que primero sea prisionera. Estaba prisionera de 7 demonios. Oh, ahora entiendes el amor de esta mujer. Haber sido librada de 7 demonios. Y dice aquí Lucas, menciona 3 mujeres en específico: María Magdalena, a Juana, la mujer de Chuza, y a Susana. Susana, no supimos quién es, no hay más datos de Susana ahí. De Chuza, de Juana sí hay datos porque era esposa de Chuza, y Chuza era un principal en el gobierno de Herodes. Era el que se encargaba de lo económico, se encargaba de los asuntos, de los intereses del rey en lo económico.
Por eso dice al final, otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. María Magdalena debe haber sido una mujer acomodada, una mujer que tenía un estatus y que tenía bienes con los cuales servir al Señor. Ahí vemos una característica de María Magdalena. María Magdalena, desde el día que conoció a Jesús, lo seguía y abandonó todo. Entregó todo para seguir al Señor desde el día que lo conoció. Y creo que eso nos cuesta mucho trabajo a todos. Es muy bonito decir, acepté a Cristo en mi corazón y seguir viviendo como he vivido toda mi vida. O decir, es que el Señor, tuve un encuentro con Él. La mayoría de las veces son cosas místicas, perdónenme. Cosas místicas en las que nos sentimos muy bien. Hay muchas emociones. Y sí, en el Señor hay muchas emociones. Usted no crea que el Señor es así como algunos de nosotros que tenemos cara así de que no nos reímos nunca. No. El Señor es un Dios de emociones fuertes. En realidad, esta mujer conoció al Señor, fue librada de 7 demonios y a partir de ahí, ella empezó a seguir a Jesús. No era la única, había más mujeres porque dice que otras 12 en específico y dice que otras que habían sido libradas de demonios y sanadas de enfermedades y que seguían a Jesús y le servían con sus bienes. ¿Por qué más fue destacada María Magdalena? Porque Lucas la menciona primero. No menciona primero a las otras mujeres. Tal vez debió haber mencionado a Juana primero, porque era la esposa de alguien importante. El orden en la mención en cada una de las partes de la escritura tiene mucho que ver. Cuando se menciona al primero, ¿era el de más alto rango o el más importante del que se estaba hablando? Y Lucas menciona primero a María Magdalena. ¿Era la de más alto rango? No. Era una mujer. Era una mujer como cualquiera de ustedes, mujeres. Pero una mujer que cuando fue librada por el Señor, ella sabía quién era Jesús. Y lo seguía, pero fervientemente. Algo había en esta mujer que destacó sobre los demás. La idea esta de que María era una pecadora está muy ligada a los versículos anteriores de Lucas, en el capítulo 7, donde habla de aquella mujer que viene a ungirlo y que le unge los pies y que está ahí con él, y el fariseo se molesta porque está ahí. Y el fariseo está pensando, si este supiera quién es la mujer, no la dejaba ni acercarse, es una pecadora. Y Jesús, sabiendo lo que el fariseo estaba pensando, le dice al fariseo, le dice, ¿por qué la ves así? No dice esas palabras, les estoy dando la transliteración. Se lo estoy contando de mi corazón. Jesús había visto quién era esta mujer. El fariseo decía una pecadora y Jesús decía, esta es una mujer que anda buscando el perdón. Es una mujer arrepentida por la vida que ha llevado. Y le dice al fariseo, esta mujer no cesa de besarme mis pies y de ungirlos, dice, y entré a tu casa y no me besaste. Y entré a tu casa y no me diste, no me lavaste los pies, ni me has ungido. O sea, me recibiste como a cualquier extraño sin ninguna consideración especial para mí. Y esta mujer no deja de besarme y de limpiarme los pies y de ungirme y de estar ahí alrededor. ¿Ustedes creen que la mujer esa estaba invitada? No, ella se coló porque estaba Jesús ahí. Pero no hay una evidencia en la escritura que nos diga que esa mujer era María Magdalena. No hay una parte donde diga quién era esa mujer. Solo se sabe que era una pecadora que se arrepintió ese día y amó al Señor, y el Señor le dijo, tu fe te salvó. Vete y no peques más. Yo creo que si hubiera sido María Magdalena, hubiera sido mencionada después en la escritura. Aquella María que un día hizo esto y esto, así como María la de Betania, ¿se acuerdan que hablamos mucho de ella? Que hasta la confundí con Marta, su hermana. Y nadie se dio cuenta que yo había confundido a María hasta que vi el video. Hasta que me dijo Daniel, ¿qué quieres que haga, papá? Acá también lo veo. Dice, ¿qué quieres que haga, papá? No, le digo, pues déjalo así, ni modo que en ese pedacito le pongas pip.
Ni le pongas una nota, el pastor se equivocó de nombre. No, deje el video así como está. Hubiera habido alguna referencia en la escritura y no hay ninguna referencia que la ate a ella. María era una mujer que en su corazón estaba más arriba que todas las mujeres. Ella amaba al Señor sobre todas las cosas. ¿Cuántos amamos a Dios sobre todas las cosas? Piense bien su respuesta. Porque cuando amas al Señor sobre todas las cosas, está por encima de todo, completamente de todo. O lo amamos así como que, hey, Señor, si eres mi prioridad, pero espérame tantito, ahí vengo. Aquí estate. Se está acordando Sandra una persona que así le hacía de, no hombre, yo lo máximo contigo, y al día siguiente ya se había desaparecido. Y no les digo con que se desapareció, pero en realidad amamos al Señor de esa manera en que podamos ser tan fieles como María. En resumen, María era una fiel seguidora de Jesús que entregó todo para seguirlo y para servirlo. Esta mujer era María y Marta en una sola. No nada más servía, sino que seguía y que estaba a los pies del Señor y que buscaba a todo momento. Ella estaba en los momentos difíciles de Jesús, lo siguió. Estas mujeres venían de Galilea y vinieron de Galilea siguiendo a Jesús cuando a Jesús lo arrestaron. Y vinieron a ver qué era lo que estaba pasando. Y vinieron a ver el juicio, y vinieron a ver todo el Calvario, y vinieron a ver la muerte de Jesús. Ahí estaban todas. Todos los evangelistas dicen que estaban allá, a lo lejos. Juan es el único que dice que María estaba cerca de la cruz. Juan la menciona de que estaba ahí María Magdalena y María, la madre de Jesús. Estaban ahí cerquita de la cruz. Y lo siguió no solamente en su vida, lo siguió hasta después de la muerte. Vamos a ver Lucas 23, del 54 al 56. El versículo 56 es el último, y de ahí nos vamos a pasar a Lucas 24:1. Así que vamos a empezar en Lucas 23, a partir del versículo 54. Dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Esta parte nos confirma que ellas habían venido de Galilea a estar con el Señor hasta su muerte, pero no nada más en su muerte. Dice que una vez que murió, estuvieron ahí esperando hasta que vieron que recogieron el cuerpo. Cuando vieron que recogieron el cuerpo, lo siguieron hasta el sepulcro y vieron que lo pusieron en el sepulcro. Y mujeres, ustedes son bien sagaces. Su mente es... De inmediato las mujeres se dieron cuenta, no ungieron bien al Señor. Esa es una habilidad de las mujeres. Cuando el trabajo no está completo, una mujer se va a dar cuenta. Y dicen las mujeres, no ungieron bien al maestro, vamos a comprar especies, pero ya no lo alcanzamos a hacer hoy. Vamos a comprar todo y mañana temprano le avisas a Petrita, la de allá del 23, y le avisas a la fulanita y a menganita y a Lupita, que no se te vaya a olvidar. También para eso son buenas las mujeres, ¿verdad? Para las relaciones. Y rápido se organizaron para la mañana siguiente, todas iban a ir al sepulcro con el Señor. Entre ellas, María Magdalena. ¿Y a qué iban a ir al sepulcro? Iban a ir a ungirlo. Ellas llevaban en la mente que el Señor no le habían preparado bien su cuerpo para la sepultura. Fue muy rápido. Y aparte, desde lejos vieron, dijeron, José de Arimatea y Nicodemo.
2 hombres, imaginen el pensamiento de las mujeres, 2 hombres solos ungiendo un cuerpo. Se les olvidó alguna especie. De seguro no le pusieron esto. De seguro no le hicieron lo otro. Mira las vendas que están usando. No. Mañana venimos y lo hacemos. Y no, se lo estoy platicando de una forma agradable, pero estas mujeres no estaban criticando a estos hombres. Lo que ellos querían era que el cuerpo del Señor fuera tratado con la más alta honra y respeto. Para los judíos, hasta la muerte era importante el cuerpo. Ellos no mandaban los cuerpos en sepultura a la tierra, los ponían recostados en una cueva, donde podían volver a entrar. Ahí era donde ponían a los cuerpos. Y una vez que se deshacía todo el cuerpo y quedaban los puros huesos, recuperaban las osamentas y las ponían en una cajita que se llamó osamentario, y entonces lo guardaban ahí honraban el cuerpo de una persona hasta en la muerte. A eso iban estas mujeres. ¿A qué horas iban? Muy de mañana, tempranito, todas prestas y listas para ir. Pero les tenía una sorpresa el Señor. Mire, antes de pasar a la parte de la aparición, recuerde lo que son los evangelios, porque leemos en uno de los evangelios que fue María Magdalena al sepulcro, lo vio vacío y salió corriendo para avisarle a los discípulos que estaba el sepulcro vacío. Y otro de los evangelios nos dice que iban mujeres, varias mujeres, y que llegando hubo un trueno, un terremoto y que todo sucedió. Haga de cuenta que lo está leyendo usted desde 4 puntos de vista diferentes. Y uno de ellos es un poquito más escueto y otro es muy detallista. Y al final viene Juan con la lupa y Juan nos da todo el detalle. Lea el pasaje en todos los evangelios que aparezca. Y entonces va a tener la visión completa de la escena que están relatando los evangelistas. ¿Por qué lo hicieron así? Porque el Espíritu Santo, eso fue lo que tenían que compartir. Tú vas a hablar de esto, tú de esto, y sin juntarlos a los 4, hizo que los 4 hablaran de lo mismo, visto desde un punto de vista diferente. El día de ayer mi esposa y yo estábamos viendo por dónde se había ocultado el sol. Y de repente se ocultó el sol y pues fue por acá, y le digo, no, es por allá. ¿Cómo por allá? No, por acá. Era una plática, no piense usted que. Entonces rápidamente acudimos a la tecnología y Siri, pon la brújula. Y sacamos la brújula y ahí ya pudimos ver, ¿dónde está? ¿Por dónde salió el sol? ¿Por dónde se está metiendo? No quiero testificarles que se estaba metiendo por allá, ¿verdad? Que alguien dijo por allá. Pero es que nos desorientamos rápidamente y lo que el Espíritu Santo nos hace es decir, mira, esta es toda la escena y esto es lo importante que sepas. Lo demás lo tienes que creer. Así es que imagine ahorita que estamos viendo el relato, que estamos viendo la cámara de cada uno de los evangelistas, y está usted entendiendo eso. Lo demás el Señor se lo tiene que dar para que lo crea. Vamos a ver a Marcos. Marcos es el más concreto. Marcos nos lo va a decir así: pasó esto y esto. Marcos es un marido volviendo del trabajo. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Hubo algo en el trabajo? No. ¿Qué te dijo tu jefe? Que todo estaba bien. Se acabó. Y al final, fin de la plática. ¡Pum! Así es Marcos. Presenta las cosas así en un cuadro muy específico. Marcos 16, los versículos 9 al 11. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Fíjese qué concreto es Marcos. Jesús resucitó por la mañana del primer día, el primer día de la semana. ¿A quién apareció? A María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? De la que habían sacado 7 demonios. ¿Qué hizo María Magdalena? Fue a ver, vio que no estaba y luego, pues fue a los que lo conocían. Y entonces ellos lo oyeron y no le creyeron. Ese es el relato de Marcos. Y entonces viene Juan
Y Juan viene con su camarota 4D Ultra HK en Juan 20, versículos 11 al 18. Los primeros versículos, que no los vamos a leer antes del 11, es lo que les relaté de lo mismo que cuenta Marcos, que María Magdalena fue muy temprano al sepulcro, llega, ve que no está la piedra y va a avisarle a los discípulos. Vienen Pedro y Juan corriendo, Juan corre más rápido, llega primero, espera a Pedro, Pedro ve que no están, se maravillan y se van. Luego nos dice Juan después de eso, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. ¿Se fija qué diferente es Juan? Juan empieza diciéndonos: pero, o sea, nos está dando un espacio ahí para entender que están sucediendo cosas, pero mientras las cosas suceden, algo está pasando con María Magdalena. Haga de cuenta que como papás conocemos una parte de la vida de nuestros hijos, nada más una parte, porque él tiene una vida en su escuela, él tiene una vida con los amigos de la cuadra, tiene una vida que ha pasado con los familiares. No conocemos toda la vida de nuestro hijo. Y sin embargo decimos: conozco a mi hijo, sé que hace esto, sé que hace el otro, sé que... Pero hay cosas que no vemos. Pero podemos tomar otra opción, y mientras nosotros no estamos ahí, suceden otras cosas, y si otra persona no las platica, entonces vamos a tener razón de esas cosas. Esos son los evangelios. Uno vio una cosa, pero no estaba viendo la otra. Entonces el Espíritu Santo le dice: no, tú, mira, Juan, tú enfócate en María. Juan se enfoca completamente en María Magdalena, mientras los otros ven toda la escena y ven que iban más mujeres y ven que sí llevaban las especies aromáticas. Juan se enfoca exclusivamente en María Magdalena, y fíjate lo que dice de ella. María Magdalena estaba tan vacía como la tumba. Llegaron Pedro y Juan, vieron la tumba vacía, vieron las vestiduras y se van. Y María Magdalena se queda ahí llorando. Se queda ahí diciendo: fui y les avisé a los más cercanos de él, y ellos también se han ido, y nadie sabe dónde está el cuerpo de mi Señor. La preocupación de María Magdalena es: ¿dónde quedó el cuerpo? ¿Qué le hicieron a mi Señor después de que lo maltrataron tanto y lo pusieron en la tumba? Y no nos dieron oportunidad de ungirlo correctamente, y ahora no nomás eso, se lo han llevado. ¿A dónde? Y dice que ve al ángel, y el ángel le pregunta: ¿qué andas haciendo? Y María Magdalena piensa que es el encargado del lugar, el hortelano, el encargado de la tierra donde estaba la tumba. Hagan de cuenta, era el trabajador del panteón. Y María Magdalena piensa que es él y le dice: es que se llevaron el cuerpo de mi Señor, ¿tú sabes dónde lo pusieron? Dime dónde lo pusieron y yo voy por él. Imagínate. ¿Se has visto una persona muerta? No pesa lo mismo que una persona viva. Una persona viva la acomodas, pues porque todavía estamos flexibles, y como quiera te lo pones aquí y medio lo puedes cargar, y algunos no nos podemos cargar, o más bien, algunos no nos pueden cargar. Una mujer le sería muy difícil cargar un varón, aunque hay mujeres muy fuertes,
Pero muerto es mucho más difícil porque el cuerpo ya está rígido. No hay manera que te lo acomodes aquí. Si tú lo agarras así, te va a jalar para el otro lado del cuerpo. Y María Magdalena ya está pensando, no me importa cómo lo voy a cargar. Nada más dígame dónde está y yo voy y lo traigo. Y ni se me ponga enfrente, porque yo voy a ir a traerlo. Le dice, dígame dónde, yo lo llevaré. Esta mujer estaba enamorada del Señor, pero enamorada en serio. Ella no podía estar tranquila si no sabía dónde estaba el cuerpo de Jesús. Y todos se suponía que sabían que iba a resucitar, pero nadie sabía cómo iba a ser. Nadie sabía, vamos a ir a la tumba y va a estar vacía. Y eso quiere decir que el Señor ya trae su cuerpo y anda dando testimonio por otros lados y yo no lo he visto. Ellos no estaban enterados de eso, no lo entendían todavía. Y María está preocupada y entonces ahí precisamente le aparece Jesús y le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero ella no lo reconoce. No dice Juan, no nos dice tanto como para saber si María estaba llorando y no había visto a Jesús, o si María ve a Jesús y no lo reconoce. Sin embargo, le dice, María. Uy. Y dijo, Sol, me imagino la mente de María. Una sola vez me han llamado así, fue mi Señor. Y fue mi Señor cuando me vio siendo atormentada por 7 demonios que nadie me había podido quitar de encima. Cuando estaba en una vida tan pobre y tan triste y arrastrada por los demonios, esa voz no se me olvida. María. Y de inmediato María le responde, Raboni, que quiere decir maestro. No sé por qué los escribas cuando transcribieron el Evangelio de Juan dejaron Raboni y le pusieron la traducción que quiere decir maestro, porque en muchas otras partes le llamaron maestro y le ponen maestro. Yo creo que aquí fue, y esta es una impresión mía, yo creo que fue para que entendiéramos lo que había en el corazón de María, volteando a ver a Jesús y diciéndole Raboni, así con toda la emoción, porque lo acababa de ver a aquel que ella pensaba que estaba perdido. Y María no solamente fue la primera que vio a Jesús resucitado, fue la primera que el Señor le dio una comisión después de resucitar. Porque lo ve, le dice maestro, ¿y qué le dice Jesús? No me toques. Y mire, no, este punto no lo vea todo el punto místico, es que no podía tocar el cuerpo de Jesús porque iba a subir al cielo y lo contaminaba con... El cuerpo de Jesús era físico, lo podían tocar. ¿Cómo sabemos que lo podían tocar? Porque le dijo a Tomás, le dijo, Tomás, soy yo, mete tu mano aquí en el costado. Si no lo pudiera tocar, pues Tomás le hubiera hecho así, pues ¿dónde está el costado? Estoy tírele y no lo encuentro. No era que no lo tocara porque le iba a quitar lo puro. Jesús le dijo, no te aferres a lo que está atrás. Esta expresión, no me toque, no le está diciendo, no me toques así. Le está diciendo, no te aferres a mí, porque hay tarea que hacer. Y entonces le dice, ve a mis hermanos, después de decirle que subiría al Padre. Le dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué hizo María? Jesús le da el mandato. Y cuando recibe el mandato, sale corriendo. María no se quedó pensando, Señor, ¿a quién quieres que le diga? ¿Quieres que le diga a Pedro o le digo a Juan? Y si están los otros, le tengo que decir primero, María sale corriendo sin pensar nada más a decirles a los discípulos que había visto al Señor. Ahora entiendes un poquito más quién era María. Ahora entiendes por qué esta mujer recibió ese privilegio. La primera en ver al Señor resucitado y la primera en recibir una comisión directa de Jesús. Ve y diles que me has visto. Ve y diles que subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María lo cumplió. Dice Marcos que cuando María fue a los discípulos no le creyeron.
Mucha gente no te va a creer. Cuando nosotros platicamos nuestro testimonio o le hablamos de Jesús a la gente dice, ya, a lo mejor les dicen como a mí, ya le lavaron el coco. Me decían a mí, oye, ya le lavaron el coco. Pues si me lo lavaron, lo tenía bien cochambroso. Hombre, estaba peor que el piso aquí de la bodega. Más lleno de mugre y aceite, pecado. No te van a creer, pero ¿sabes qué es la buena noticia? No necesitas que te crean. María no necesitaba que los discípulos le creyeran, necesitaba que oyeran el mensaje que el maestro le mandó a llevar a los discípulos. Tú tienes que dar un mensaje que el Señor te da. Y tienes que compartirle a la gente que tú conoces a Jesús, que tú sabes quién es, que Jesús es el mismo que murió, que fue crucificado, murió y resucitó, y que está vivo. ¿Y cómo sabes? Porque la Escritura lo dice, y lo que no dice yo lo creo, y lo que dice lo creo más. A ese Jesús es al que conozco. Y si la gente no te cree, no te desanimes. Vuelve a compartirlo. Tú compartes y de ahí en adelante las labores del Espíritu Santo. Tú no vas a hacer que la gente se convierta. Por mucho que, a ver, vámonos, un debate de versículos. Y a ver, dice, mira, la mayoría de los debates de así, entre una denominación y otra, no llegan a nada. Y uno dice que lo ganó, es como el debate político. ¡Ay, lo ganó fulanito! ¡Ay, lo ganó fulanito! Todos dicen que ganaron el debate. Y los que siguen a fulano dicen, nosotros ganamos. Y los que siguen a Mengano dicen, yo gané el debate. No, enseña a la gente si sabes de algunos versículos, pero no debatas con la gente, no pelees. Enseña con amor. Instruye con amor. Ve lo que hizo María. Ella estaba en un dolor profundo porque había perdido a su maestro y en cuanto viene y dice, está vivo. Lo quiere tocar y le dice, no, espérame, no me toques, ahorita no es necesario esto. Luego te digo cómo nos vamos a tratar a partir de ahora. Pero ve y dile a los demás esto. Y lo bonito del pasaje también es que les dice, ve y dile a mis hermanos. Es la primera vez que Jesús llama a los discípulos hermanos. Los llamó amigos, pero no los había llamado hermanos. Wow. ¿Ves todo lo que recibió María? A veces nos consideramos el último de la fila. Nos consideramos allá, el que está allá cuando va uno al estadio, así que te toca allá en lámpara derecha, ya está mero arriba. Así nos consideramos a veces en la vida. Para Dios no. Para Dios eres tan importante como el que está primero en la fila. Y Él vio a María, y María tenía ese corazón que lo amaba tanto, y fue la primera, pero no se detuvo ahí. ¿A quién apareció el Señor en la segunda vez? A las otras mujeres. Vamos a ver ahora la cámara de Mateo. Mateo 28, del versículo 1 al 9. Dice Mateo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Fíjate que otra vez mencionan primero a María Magdalena. A ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose,
abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora Jesús le aparece a las otras mujeres. Y no es que Jesús ande viendo quién va a hacer caso, quién no, quién va a decir. Viene y aparece a las otras mujeres porque esas mujeres también también él tenía un propósito de hacerlas testigos presenciales de lo que estaba pasando. También quería hacerlas testigo presencial de que él había resucitado y que tenía un cuerpo físico. Era cumplir los propósitos para todos los seguidores de Jesús. Pero no sabemos por qué fue primero a las mujeres. A lo mejor fue porque fueron las primeras en llegar, las del primer día de la mañana. O tal vez el Señor dijo primero las mujeres porque los discípulos, a ellos los voy a ver en Galilea. Porque ahí les dije que los iba a ver. No dice la Escritura por qué. Pero sí dice que estas mujeres cuando lo vieron, le adoraron. Dice, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y no quiere decir que se abrazaron así de los pies del Señor, sino que están abrazando a su Señor en adoración. Están postradas ante Él y quieren así agarrarlo y decirle, resucitaste. Están emocionadas por ver al Señor. Y mira, en la Escritura tenemos la bendición de que los últimos siempre serán los primeros. Así es que si tú te consideras el último de la fila, otra vez te digo, vas a ser de los primeros. Porque el Señor no busca a los que, como yo, a los que creen que son santos y que a esos el Señor nos deja que nos toquen unas buenas maltratadas de la vida para que entendamos que nada más Él nos puede salvar. Pero una vez que nos salva, el Señor ve dónde está nuestro corazón. Y es entonces que dice, ve y haz esto, ve y avísale a los discípulos, ve y haz lo otro. Y las mujeres lo ven al Señor y están tan emocionadas que se tiran a sus pies a adorarlo. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, no es que, es que Mateo lo escribió primero, no, es que Lucas, no, Dios no se equivoca, tenía un plan y un propósito con estas mujeres, y tenían un plan y un propósito en toda la presentación de Jesús resucitado a cada uno de los testigos. Y estas mujeres que fueron testigos, tomaron una fe que nada lo apagó, nada apagaba la fe de las mujeres. Así que si tú compartes el Evangelio, o a veces estás orando y dices, es que siento como que el Señor no me oye. Recuerda, el Señor está viendo tu corazón. Los últimos serán los primeros. ¿Te consideras digno de que el Señor te escuche? Fórmate en otra fila. En la fila de las oraciones están los que se consideran indignos de que el Señor los escuche y que vienen humildes a decirle, Señor, yo sé, Padre, que no tengo ni por qué acercarme, pero vengo ante ti primero a pedirte perdón otra vez. Esos son los que el Señor empieza a ver y a escuchar. Y si tú has creído y has compartido el Evangelio y dices, tengo 10 años de cristiano y no he visto una sola persona convertirse. La pregunta no es si se han convertido, la pregunta es si has compartido el Evangelio. Tienes 10 años de cristiano y no compartes el Evangelio, tienes 10 años muerto. Tienes 10 años de cristiano y has compartido el Evangelio. Espera que el Señor haga la obra. Tu fe no depende de la reacción del otro. Tu fe depende de quién eres delante de Dios. Y cuando entiendes bien quién eres delante de Dios, vas a ser como estas mujeres. Las mujeres vivieron en derrota después de esto porque el Señor ya nada más se fue con los discípulos. No. Las mujeres dejaron de servir porque el Señor ya no tenía, aquella reunión está. No. Y les voy a dar versículos para que vean qué es lo que sucedió y entendamos bien lo que el Señor está pidiendo a cada uno de nosotros para ser testigos de su resurrección. Es Hechos 1:12 al 14. Y no vaya a cerrar la Biblia porque vamos a leer otro más adelante en Hechos 12.
Hechos 1, versículos 12 al 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y el versículo 14 es el paz, el sello. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿El apoyo de las mujeres se frenó? No, las mujeres siguieron. Las mujeres siguieron trabajando, las mujeres siguieron haciendo el trabajo. Los discípulos van a ir a predicar. Vamos las que necesitan ir, las que no, se quedan a hacer labores aquí. Pero mientras, se queda un grupo orando permanentemente. Y en Hechos 12, versículos 11 y 12. Esta parte es donde apresan a Pedro. Pedro está en la cárcel, le ponen 4 guardias a su alrededor. De repente un ángel despierta a Pedro y le dice, cíñete y vámonos. Y Pedro piensa que los soldados lo van a despertar y lo van a agarrar, pero Pedro pasa como si nadie lo pudiera ver y sale. Y una vez que sale, que Pedro todavía no creía que estaba afuera, cuando ya está afuera se dirige a cierta casa y es cuando sucede el versículo 11, Hechos 12:11. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Otra vez las mujeres perseverando, las mujeres siendo constantes en la oración y continuando sirviendo al Señor. No era algo que las mujeres hicieran ocasionalmente, era lo que se dedicaban estas mujeres, a servir al Señor y a seguir sirviendo a la iglesia que estaban haciendo. No creas que Dios no te ha llamado. No creas que porque nunca te ha tocado predicar, el Señor no te está pidiendo que vayas y les digas a todos que crees en Jesús. Tal vez no podamos ir como María a decirles, he visto a Jesús resucitado, pero sí podemos ir a decirle, yo sé que resucitó, estoy seguro, sé que Él está vivo y sé que Él me ha salvado. ¿Y cómo está seguro? Lo dice la Escritura. La Escritura lo menciona y yo lo creo. Y seré salvo para vida eterna. ¡Wow! Aprovechemos lo que Dios nos da. Hoy nos dio un día airoso. Prediquemos en un día airoso. Pensaron a poco. Espero que ninguno haya pensado en la mañana, hoy, ¿cómo está haciendo aire? No vamos a ir a la iglesia. No, haciendo aire, frío o calor, el Señor va a seguir haciendo en tu vida. Sigue creyendo lo que Dios hace, pero sigue viviendo una vida digna para Él. Y a veces pensamos, una vida digna para Él es que yo no haga esto, yo no haga lo otro, esas son cosas buenas. Es bueno que tú tengas un buen testimonio, que hables buenas palabras, que no hagas cosas que hacen daño, que no dañes tu cuerpo, que sigas la Escritura, pero sobre todo, que lo compartas. Eso es una vida digna del Señor. Que tú compartas el Evangelio, que tú lo hables y puedas decirle a la gente, ¿sabes qué? No nada más ir y decirle a la gente, Dios te ama. Dile por qué lo ama. Porque envió a su Hijo a morir en la cruz para perdonarte y salvarte de tus pecados. Yo no tengo ninguno, todos tenemos pecados. Y háblale con amor, así como Dios te trató a ti, así trata a las personas. Amén. Vamos a orar. Padre,
Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por la Escritura, Dios. Gracias, Padre, por lo que hablas a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque podemos saber que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Padre. Que nosotros hemos conocido de Jesús, cada uno de diferente manera, Dios. Pero todos tenemos, Señor, el mismo llamado a predicar el Evangelio. Padre, gracias por la oportunidad, Señor. Y gracias también porque sabemos, Dios, Señor, que nuestras vidas no son en vano. Nuestras vidas tienen propósito, nuestras vidas tienen arraigo en ti. Y nuestras vidas van tomadas de tu mano, Padre. Gracias te damos, Padre, en este día. En el nombre de Jesús. Amén.